Cuba, el valor de reconocer sus errores. En el transcurso de este podcast, sus anfitrionas Viviana Sánchez y Tatiana Nito presentarían los elementos que Castro utilizó e integró para que esta revolución perdurara. Uno de los elementos más trascendentales y que más influencia ha tenido para la historia de la segunda mitad del siglo XX ha sido la Revolución cubana. Recordemos que Estados Unidos le brinda la ayuda para su independencia con España, pero a cambio de eso queda con una potestad amplísima sobre la isla. Estados Unidos queda con la potestad de poder intervenir. El nivel de autonomía de Cuba se ve sumamente reducida debido a la enmienda Plata, por medio de la cual cualquier tipo de inseguridad o inestabilidad que se produzca en la zona da pie para que el ejército norteamericano intervenga en la isla, debido a que se consideraba todo el Caribe la zona de seguridad de una potencia en expansión que para esa época era Estados Unidos. Entonces, básicamente la enmienda Plata permitía la intervención de tropas en Cuba en el momento en que la potencia lo considerara necesario, de acuerdo con sus intereses y su seguridad. Por otra parte, las condiciones mínimas de Cuba no permiten la formación de una institucionalidad democrática. Entonces, básicamente los militares van a estar guiando los primeros años de este Estado. Posteriormente, con la dictadura de Machado, en 1922, se instauró una gran represión que tuvo como resultado su derrocamiento, lo que crea un estado de caos, dando pie a que uno de los sargentos se tomara el poder e iniciara un golpe de Estado. Dado a esto, sube al poder el sargento Fulgencio Batista. Cuando subió al poder, lo primero que hizo fue autonombrarse general y posteriormente empieza a enriquecerse sin medida, olvidando que subió al poder con un discurso populista y de anticorrupción. Así que siguió con la misma corrupción o mayor aún que la que tuvo Machado en su mandato, con el fin de enriquecerse claramente. Con el tiempo se empieza a asentar una clase privilegiada alrededor de La Habana, esplendorosa y abundante, lugar en el cual era el destino predilecto para los norteamericanos por sus fiestas, casinos y burdeles. Esta realidad contrasta con la miseria y la represión de la otra parte del país que no tenía acceso a los alimentos y a la educación. Todo esto fue el caldo de cultivo para la Revolución cubana que acontece durante la Guerra Fría, y en donde gracias a la guerra de guerrillas de esa revolución llega al poder Fidel Castro en 1959 con un discurso de democracia representativa y una justicia social, lo cual elevó su apoyo dentro de la población, y durante su mandato Cuba se convierte en un estado socialista de ideología marxista-leninista bajo el mandato del Partido Comunista de Cuba, único en la isla a partir de su llegada al poder. Con esto se llevó a cabo nacionalizaciones y explotaciones de medios de producción con el objetivo de llevar a cabo una política económica socialista, lo cual afectó los intereses de la potencia en la isla. Esta revolución significó para Estados Unidos un freno en sus intervenciones, las cuales promovían sus intereses. Así que por esto es importante establecer los elementos que Castro utilizó e integró para que esta revolución perdurara, y es a esto lo que nos vamos a referir a continuación. En el libro de Cuba, el valor de reconocer sus errores, se destaca cómo Castro manifiesta su rechazo por el imperio estadounidense, pues comentó cómo Estados Unidos tenía cárceles secretas en los países satélites del este de Europa, los mismos que votan en Ginebra contra Cuba y la acusan de violación de derechos humanos. Según él, al país donde nadie conoció jamás un centro de tortura a lo largo de 46 años de revolución, porque jamás Cuba violó aquella tradición sin precedentes en la historia de que ningún hombre haya sido torturado o se haya conocido al menos la tortura de un hombre, y no sería el gobierno en impedirla, sería el pueblo que adquirió hace rato un concepto altísimo de la dignidad humana. Asimismo, señala cómo Estados Unidos amenazaba con atacar a Irán si produce combustible nuclear. Combustible nuclear no son armas nucleares, son bombas nucleares, y prohibirle a un país producir el combustible del futuro es como prohibirle a alguien que explore en busca del petróleo, que es el combustible del presente. ¿A qué país en el mundo se le prohíbe buscar combustible, carbón, gas o petróleo? Según Castro, aquel país lo conocemos muy bien, es un país de más de 70 millones de habitantes
que se propone el desarrollo industrial y piensa con toda razón que es un gran crimen comprometer sus reservas de gas o de petróleo para alimentar el potencial de miles de millones de kilowatts que requiere con urgencia el país del tercer mundo de su desarrollo industrial. Irán ha firmado el Tratado de No Proliferación, como Cuba lo ha firmado. Sin embargo, Cuba nunca se ha planteado la cuestión de la fabricación de armas nucleares, porque no las necesita y aun si fueran accesibles tendrían un valor muy elevado. Por otro lado, ¿qué harían ellos con un producto, un arma nuclear, frente a un enemigo que tiene miles de armas nucleares? Esto sería como entrar en un juego de enfrentamientos nucleares. Según Castro, ellos poseen otro tipo de armas nucleares, como es la magnitud de la justicia en virtud del poder invencible de las armas mortales. Por eso nunca se les ha ocurrido fabricarlas ni se les ha ocurrido buscar armas biológicas. Pues según él, estas no servirían para combatir la muerte, para combatir el SIDA, para combatir las enfermedades o para combatir el cáncer, ya que a esto dedicaban sus recursos. Por otra parte, Estados Unidos también los acusó de estar colaborando con Irán, transfiriendo tecnología con el motivo de crear armas biológicas, pero realmente lo que estaban construyendo con Irán era una fábrica de productos cancerígenos. Lo que hemos dicho no es algo nuevo, pues aunque Estados Unidos se venda ante el sistema internacional como una potencia que defiende tanto la democracia como los derechos humanos, en realidad solo es un Estado que busca sus intereses propios sin importar qué tenga que hacer para alcanzarlos. Es por eso que Cuba significa un obstáculo para esta potencia. Dado esto, siempre va a intentar desprestigiarla y obstaculizarla a nivel internacional, pues lo que quiere Estados Unidos es ganar una posición de dominación política y económica sobre este país en revolución. Por otra parte, Fidel era fiel creyente del poder que poseía el pueblo, mismo poder que reforzaba esta revolución, y creía que uno incluso entrega la vida por una noble idea, por un principio ético, por un sentido de la dignidad y el honor. Y es por esto que sostiene que si el hombre es capaz de morir, es el único ser que es consciente de entregar la vida voluntariamente. No importa cómo seamos cada uno de nosotros, cuán diferente es el amor de cada uno, pero entre todos hacemos uno. Resulta asombroso que, a pesar de la diferencia entre los seres humanos, puede ser uno en el momento o puede ser millones, y solo pueden ser millones a través de las ideas. Dado a esto, un pueblo jamás será vencido si se cree en el mismo fin. Y es por esto que Fidel sostiene que las ideas son las que nos unen, son las que nos hacen pueblo combatiente, ya no solo individualmente, sino colectivamente, revolucionarios. Y es entonces cuando se une la fuerza de todos, cuando un pueblo no puede ser jamás vencido y cuando el número de ideas es mucho mayor y de valores que se definen se multiplican, mucho menos un pueblo puede ser vencido. Según él, Cuba es un pueblo mucho más fuerte, es un pueblo armado de ideas, de conocimientos, de cultura, que saben de este mundo como es, saben de la historia, de geografía, saben de luchas, porque tienen eso que se llama una conciencia revolucionaria, que es la suma de muchas conciencias, es la suma de la conciencia humanista, la suma de una conciencia del honor, de la dignidad, de los mejores valores que puede cosechar el ser humano. Es por esto que es posible apreciar cómo la gran capacidad oratoria de Fidel Castro es un factor fundamental para mantener la confianza del pueblo y que éste pues no pierda la fe en esta lucha revolucionaria. Esta fe hace referencia a una fe política, la cual tiene que fundarse en el razonamiento y el desarrollo del pensamiento, expresado en ideas y en principios que permitan explicar estos fenómenos políticos de la vida cotidiana, porque para él era importante que el país tuviera confianza en su política, pues así se aseguraba de que la revolución se mantuviera para que de esta forma Estados Unidos no retomara el control en esta isla. Para esta revolución, otro de los factores más importantes es la educación, pues lo primordial era la equidad e igualdad en oportunidades para todos, sin importar su estrato social, pues según Fidel Castro, entre estudiantes más de 90.000 eran jóvenes, que no poseían matrícula ni empleo. Muchos de ellos eran humildes, los cuales hoy están teniendo excelentes resultados en los estudios universitarios. Es por esto que para él era de gran importancia inculcar conocimientos, pues para él el poder no se encontraba en lo económico, sino en su capacidad profesional y su constante autosuperación.
pues el desarrollo de la educación es un pilar para su revolución, ya que para él Cuba nunca será una sociedad de consumo. Sin embargo, asegura que los que trabajan y producen recibirán más, comprarán más cosas, el país tendrá mucho más, será una sociedad de conocimientos, de cultura y del más extraordinario desarrollo humano. A nivel internacional, la revolución consolidó su tendencia a contrarrestar el aislamiento internacional de Cuba, que el imperialismo aplica con toda su fuerza y al que ha dedicado todos sus recursos. Cuba sostiene que la Comisión de Derechos Humanos, esa comisión inmoral, se ha visto retratado en el nivel de degradación moral y ético al que ha llegado no solo Estados Unidos, sino también los gobiernos de la Unión Europea, que han sido sus cómplices en esto, pues se descubrió que en Europa habían cárceles clandestinas de la CIA, donde se torturaba y se interrogaba en silencio, sin que nadie supiera, a detenidos que eran llevados de un país a otro en vuelos clandestinos, transportándolos drogados y amenazados. Todas estas denuncias fueron archivadas mientras vienen los europeos a decir que que les preocupaba la situación de Cuba. Se alían con los yanquis porque no tienen el valor ni la ética de defender su posición, porque son sus aliados estratégicos en calidad de aliados menores, pues es el garante del actual orden que combaten. Ellos se beneficiaban de ese orden junto a la superpotencia, porque temen que un día cambien este orden que les permite a ellos derrochar y contaminar. Es por esta razón que Cuba es un peligro para el gobierno de Estados Unidos. No es un peligro militar ni de seguridad nacional, es un peligro de tipo moral y ético porque Cuba demuestra que les puede enfrentar y vencer. El hecho de que Cuba haya resistido todos estos años como ha resistido y batallado, no da garantía de que pueda ser victorioso y en el futuro por sí solo. Es decir, el hecho de que hayan resistido todo este tiempo no garantiza la supervivencia de la revolución cubana. Es evidente que el poder de esta revolución radica principalmente en la confianza que el pueblo le tiene, en cómo durante la época de Fidel Castro su pueblo creía ciegamente en él y en la causa patriótica. Cuba tiene la inmensa mayoría del pueblo, y de no ser así, esta revolución no habría prosperado, pues no habían podido resistir al imperio. Al tener el apoyo de la inmensa mayoría significa que esta mayoría comparte, como lo ha hecho hasta ahora, las convicciones y las ideas del proyecto.